Okay, let's go. Very good. Welcome everyone. I think most of the people are calling in from Spain or Europe, and we welcome you in the evening here on Thursday, the 28th of December. It's hard to believe the year is almost done. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. La mayoría de vosotros estáis conectando desde España o desde Europa. Y bueno, es un placer estar aquí conectados esta noche. Y bueno, parece mentira que ya en un momento se ha terminado el año y ya estamos a punto de empezar el próximo año. We're extremely humbled and honored to have all of you joining us tonight because we have a very special guest speaker who is going to paint the big vision of what is going to happen for all of us that work hard and stay together as a team going into next year. Y estamos muy honrados de teneros a todos aquí esta noche y muy orgullosos de tener un orador especial que nos va a estar contando y nos va a estar dando los tips y I just got lost 1 second. Y nos va a estar enseñando y mostrando todos los buenos resultados que podemos tener en el 2018, todas estas personas que estemos unidas y estemos trabajando en equipo. This is the final call of the year, but this is just the beginning because we're going to be consistently doing training calls and information calls so we can all grow our businesses together in the new year. Y esta es la última llamada del año, pero es la primera de muchas más, ya que vamos a estar haciendo esto constantemente en el año 2018 para que podáis ir creciendo como equipo. I don't want to take up too much time because I want to give Redis the opportunity to share his vision. Y no quiero quitar mucho tiempo porque quiero que sea Redis el que esté compartiendo su visión. Redis is a professional and a friend that I've been working with for many years. Redis es un profesional y es un amigo en el cual llevo trabajando con él muchos años. And we were all very fortunate to have him in Mexico a couple of weeks ago for the opening of the new office there. Y todos fuimos muy afortunados de poder tenerlo en México hace unas semanas en la apertura de las oficinas de Zija. And his leadership and passion for Zija has already been recognized from the corporate team and, of course, from the distributors in the field as well. Y su pasión y su dedicación a Zija ya ha sido reconocida por muchas personas del corporativo y, obviamente, por muchísimos distribuidores. And the beautiful thing about Redis is he works selflessly. He is completely dedicated to our growth and success, and Europe, we're in good hands with his leadership. Lo bonito de Redis es que está 100% comprometido a trabajar en conjunto con los equipos y en ayudarnos, especialmente aquí en Europa. So without further ado, I want to hand over the call to our dear friend Redis Farka. Y sin más tiempo quiero pasar la llamada a nuestro querido amigo Redis Farka. Guys, thank you, Mark. Thank you so much for having me on. Sarjan, thank you for translating, bud. Y hola, chicos. Gracias, Mark, por tenerme aquí. Y gracias, Sarjan, por la traducción. It's so awesome to see you here, the technology. Ramon, Maria Teresa, hello. Hans, hello. Susana, hello. Everybody that's here. Thanks for being here this evening. Es increíble esto de la tecnología. Buenas noches a todos. María Teresa, Ingrid, Susana. Un placer veros a todos aquí conectados hoy. Wait. I don't know. Something happens with your audio, Redis, that you put it off. Now it's on again. Oh, is it on? Okay. No, I got to apologize for taking the call from the car. I took the week off for Christmas. I got a house full of kids. So I thought, okay, I need a quiet place, and the car was the only place. Y quiero pediros disculpas por hacer esta llamada desde el coche. Tengo la casa llena de familiares y niños y quería un lugar silencioso, así que el coche es el mejor sitio. But guys, I do love this time of year. Pero chicos, me encanta esta época del año. It is a time of reflection, and not only it is a time that we look into the future and set our goals, but it's also a time to reflect and dig deep inside and understand why we're doing the things we're doing. Y es una época en la cual para reflexionar, y no solamente para poner nuestras metas y nuestros objetivos del siguiente año, sino para reflexionar realmente dentro de nosotros por
¿por qué tú estás haciendo esto? Now, my journey in network marketing started probably a little bit different than yours. Y bueno, mi camino en el network marketing seguramente empezó un poco distinto al tuyo. In your case, probably somebody introduced you to the company, to the product, to the industry. You went to a meeting and then you decided to join. En tu caso, seguramente alguien te presentó el producto o la compañía, de ahí fuiste a una presentación y te decidiste entrar y unirte. In my case, and this was about 10 years ago, I was going through an MBA, a master's degree, and I applied for a job, and I went through an interview process. Y en mi caso fue como hace unos 10 años, estaba terminando un graduado y fui a una entrevista de trabajo y fui a esa entrevista. And, you know, I go to the interview, I learned a little bit more about the company, I went on the website trying to figure things out, how things work. I get home after the interview and the wife asks me, okay, how was it? What does this company do? Así que bueno, fui a la entrevista, luego investigué un poquito sobre esta empresa, me metí en internet, vi un poquito y cuando volví a casa, mi mujer lo primero que me preguntó es, bueno, ¿qué es lo que hace esta empresa? And then honestly, I said, listen, I know that they have their name on all kinds of products, but they don't sell them on the website. Le dije, mira, yo sé que tienen su nombre en muchos productos, pero que no lo venden en la página web. They have their name on shirts, on pens, or notebooks, on anything you can imagine. Y tienen su nombre en camisetas, en pantalones, en bolis, en cualquier cosa que te puedas imaginar. But I don't understand how they conduct the business. I don't know where they sell. Pero no entiendo cómo llevan el negocio, no sé realmente qué es lo que venden. You go on the website and you see words, or you know, words that are kind of weird in business, that talks about love or gratitude or opportunity even. Y vas a su página web y utilizan palabras que son muy raras en los negocios, ¿no? Como el amor, la gratitud, la oportunidad. So that was really my first introduction to this business. It took me probably the first couple years to figure out what it really was all about. Y esto fue mi primera introducción a este tipo de negocio y realmente me llevó algunos años en enterarme de cómo funcionaba. And then now 10 years into it, after shaking thousands of hands and hugging thousands of people, hundreds of meetings every single year, I know that it is about people. Y después de estos 10 años, después de abrazar a miles de personas, de dar la mano a miles de personas y de ir a muchas reuniones, sé que este negocio es de personas. This business is really the vehicle that people choose to change their lives. Este negocio realmente es el vehículo con el cual las personas deciden cambiar sus vidas. It is not about just the company or just the product or just the compensation plan. It's really all about the relationships and the lives of the people that we touch along the way. No es solamente sobre la empresa, sobre el producto o sobre el plan de compensación, realmente sobre las relaciones y de las personas que vamos tocando a lo largo de los años. I shared this with the team in Mexico, but the Japanese have probably the best way that I've heard that explains what everybody's in search of. Y compartí esto con un equipo en México, pero yo creo que los japoneses son los que mejor tienen la mejor forma de explicar qué es lo que nosotros hacemos. They have one word that explains the reason for existing, and that word is ikigai. That's what they call ikigai. Hay una palabra que expresa el motivo de la existencia y la palabra es ikigai. And really, they ask themselves 4 questions. Y realmente se preguntan a sí mismos 4 preguntas. The first question is, what do you love to do? La primera es, ¿qué te gusta hacer? And that could be different for everybody, right? Somebody's an artist, somebody's more number driven, somebody likes more the business side, somebody is a politician. But the first question that they ask is, what do you love to do? Y eso va a variar según las personas. Habrá personas que quieren ser artistas, habrá personas que están más orientadas a los números, otras más orientadas a la parte de negocios, otros más políticos. Pero la primera pregunta que tienen es esta, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué te gusta hacer? The second question that they ask is, what are you good at doing? Not necessarily everything that you love doing, you're good at doing, right? Y la segunda pregunta es, ¿en qué tú eres bueno? No necesariamente lo que a ti te gusta eres bueno en hacerlo, pero ¿en qué tú eres bueno haciendo? So I like to hear music, for example, but I'm only good at playing the radio. I cannot play another instrument. Yo, por ejemplo, me gusta escuchar la música, pero yo solamente puedo tocar la radio, no soy bueno en tocar ningún instrumento.
The third question that they ask is, what can you do that will earn a living for you, that will make you money? La tercera pregunta que se hacen es ¿qué es lo que tú puedes hacer que te ayudará a ganarte la vida, que te ayudará a ganar dinero? And the fourth question is, what does the world need? What can you contribute that makes the world different and fulfills the need that the world has? Y la cuarta pregunta es ¿qué es lo que el mundo necesita? ¿Qué es lo que tú puedes hacer para darle algo al mundo, a contribuir en el mundo, para hacer algo el mundo mejor? And they describe the point of happiness, the reason for existing, as the point where all of these four things intersect with each other. Y ellos describen la felicidad como el punto en el cual estas cuatro cosas se interrelacionan entre ellas. So if whatever you're involved with is you're doing something that you love doing, something that you're good at doing, something that earns you money, and something that the world needs, they call this ikigai. This is the reason for being. This is the substance of your existence. This is where happiness comes from. Y no importa lo que estés haciendo, pero si es algo que te gusta hacer, que eres bueno en ello, que además te da dinero y está aportando al mundo, eso es esta palabra, la combinación de esta palabra de ikigai, y es lo que te hace y te da la felicidad. So my love for this business, it really, as I've traveled and I've met so many people and so many teams, I see that the reason why people join this business is because of that, because they find a passion in it. They love doing what we offer. Everybody can be good at it. We are providing a way for people to make a living. And at the end, the world is a better place because this business exists. Y una de las cosas que a mí me gusta de este negocio y que veo es que damos esto, ¿no? Porque es algo en el cual cuando tú haces esto, tú te puedes enamorar de esto, te puede gustar, te puedes volver bueno en ello, de hecho te puedes ganar la vida con ello y al final estamos contribuyendo al mundo y haciendo que el mundo sea mejor cuando hacemos esta actividad. And truly, it's an amazing business. It's a business that doesn't have prejudice. Anybody from all walks of life can do it. Y realmente es un negocio espectacular, no tiene prejuicios. Cualquier persona de cualquier rango de la vida puede hacerlo. So this brings me to this point. This time right now, right after Christmas, right before the year changes, us sitting here talking on this call together. Y esto es lo que me trae aquí hoy, ¿no? En este momento, justo después de las Navidades, justo antes de cerrar el año y estando aquí sentado y hablando con vosotros en esta llamada. And as we do almost every single year, it is important to evaluate our position and set our goals for the next year. But in my opinion, it is really important that every single year or every so often to reevaluate the reasons why we're doing what we're doing. Y obviamente este es un momento en el cual tú puedes o vas a poner las metas para el siguiente año y vas a revisar todas tus metas, pero también para mí es un momento muy importante en el cual tú revises el por qué tú estás haciendo esto, cuáles son tus valores en esto. The first lesson you probably learned as you joined this business was to define what your why is, why you're doing the thing you're doing. Y quizá esta fue tu primera lección, tu primera clase que aprendiste en este negocio cuando te uniste, ¿no? El definir tu por qué, el por qué tú estás haciendo esto. And that is not something that you can define once and it applies for the rest of your life. In my opinion, that is something that evolves as your needs and desires evolve. Y eso, en mi opinión, es algo que tú no puedes decir una vez y que ya aplique para el resto de tu vida. Es algo que va a ir evolucionando y se va a ir desarrollando según las necesidades que tú tengas. So as we sit this holiday season and we spend time with our families, with our children, with our parents, we spend time with the loved ones, it is really important to sit back and kind of reevaluate that really why we're doing the things we're doing and why we're going through everything that we're going through. It is because of what our why is, what our inner desire to change things. Y en estos momentos que estamos con las familias, ¿no? Y con los amigos en las Navidades y compartimos tiempo con ellos, también es un momento para que tú revises y veas realmente cuál es tu porqué y cuál es tu motivo que te hace pasar por todos los momentos quizá difíciles que puedas pasar, ¿no? Y que puedas reconectar con ese porqué tuyo. So as we sit and we put our goals for next year, just like we did in 2016 for 2017, it is important that we are realistic with ourselves and we measure and set goals
that truly are the important things versus the things that don't matter. And I will explain. Y ahora cuando nos sentemos y hacemos estos objetivos o metas para el 2018, igual que nos sentamos en el 2016 para el 2017, es importante que tú seas realista, que pongas unos objetivos que tú puedas cumplir y que sean realistas para ti, y vamos a hablar ahora un poco de ello. And as an example, I use this in a very basic sense. Like in New Year's, everybody wants to lose weight. And a lot of people set that as a goal. The goal being is, I want to lose weight. Y como un ejemplo, pues un objetivo que mucha gente se pone es que en el año nuevo quiero perder peso, ¿no? Después de año nuevo quiero perder peso. But achievable goal is not that. It's not the desire to lose weight. That is a byproduct. The true goal is, I'm going to go to the gym 3 times a week. I'm going to eat this many or this many calories every single day. That is the proper goal. And the end result of that is that, of course, you're going to lose weight. Y ese realmente no es un objetivo que tú puedas alcanzar. El objetivo que alcanzarías sería el que vas a decidir que vas a ir al gimnasio y voy a ir 3 veces por semana al gimnasio y voy a comer o voy a adquirir X calorías. Y eso va a hacer que sea un objetivo que tú puedas conseguir, que sea medible. So this business is just like that. Así que este negocio es igual que eso. The goals for this business are just like that. If I asked everybody, everybody will say, hey, I want to be a diamond tomorrow. Si yo le preguntase a alguien, todo el mundo me diría, yo mañana quiero ser un diamante. But really the only goal that matters is it's the only goal that you can control, the only action that you can control. Pero realmente el único objetivo que vale es el único que tú puedes controlar. Es ese objetivo, esa meta que tú puedes controlar y esa acción que puedes controlar. And not only control, but also the activity that's at the base. Hey, Serjan. Hi, I lost you. So it is also the activity not only that you can control, but the activity that at the base, that drives everything that you want. Y no solamente lo que tú puedas controlar o la actividad que tú puedas controlar, sino que en la base sea algo que conduce y lleva todo lo que tú quieres. So those activities that you can control, and if you do this for the business, it's how many people you speak to in every single day and how many people you put in front of your upline and in front of other people. It's called a third-party validation. Y estas cosas que tú puedes controlar en este negocio es a cuántas personas tú le hablas al día y a cuántas personas tú pones delante de tu upline al día. Es lo que llamamos esa validación de la tercera persona, validar el poder del upline. So outside of these 2 activities, nothing else really matters. Después de estas 2 actividades, realmente nada más importa. ¿Ya? You hear me? For example, you can go to every meeting, you can learn everything there is to know about the product. It's not going to make you successful in this business. Y ya puedes aprender todo lo que tú quieras sobre los productos y puedes ir a todas las reuniones, pero eso no te va a dar el éxito en este negocio. In the fundamental sense, really all it matters is how many people you share this with and how many people you put in front of people that will help those people kind of do the same and will validate what you're doing. En los fundamentos, al final, lo único que importa y lo que te va a dar éxito aquí es a cuántas personas tú le hablas al día y cuántas personas le pones delante de una persona que le puede dar un valor y le puede enseñar a hacer lo mismo que haces tú. A few weeks ago, must have been about a month or so ago, I had the privilege to have a conversation with a guy called Rob Sperry. He is a network marketer, and he used to be a Zija distributor, and now he's a public speaker and an author that writes about network marketing. Hace unos meses tuve el honor de hablar con una persona que se llama Ralph Sperry. Rob Sperry, yeah. Rob Sperry. Él era antes un distribuidor de Zija muy potente, ahora es un orador en diferentes compañías. And he was explaining that sometimes in this business we make the mistake that we try to categorize our activities in either a sprint or a marathon. Y a veces él comentaba que a veces cometemos el error que queremos caracterizar nuestras actividades en este negocio como un sprint o un maratón. And he says many people join this business thinking that they're going to run hard, they're going to give it all, and in a short period of time they're going to see success.
Él decía que mucha gente entra en este negocio y que dicen, yo le voy a dar todo, voy a correr un montón y en poco tiempo voy a tener éxito. And, when the result is not there and they feel that it's more like a marathon that lasts a long time, then many give up and then some stay. Y cuando ven que no hay un resultado, ahí lo ven como un maratón y pues habrá algunos que se quedan y otros que no, que se van. And the way he explains it, it says, in fact, it's about both. It's about sprinting sometimes and running a long distance and other times. Y él lo explicaba en el sentido como si fuesen las dos. De vez en cuando tienes que hacer un sprint y luego de vez en cuando tienes que correr como si fuese un maratón. He says sometimes we feel like, okay, no, you cannot take a break until you really reach that rank of diamond. And he says that's absolutely not true, because everybody's got a life. Sometimes you need to spend time with family or friends. Sometimes you got to enjoy the holidays or go on a honeymoon. Y él decía, ¿no?, que hay gente que dice, no puedes tener una pausa, tienes que seguir hasta que llegues a diamante. Y bueno, eso no siempre es realidad y verdadero, ¿no? Porque a lo mejor necesitas tomarte una pausa y estar con tu familia en Navidad o irte de una luna de miel y tomarte una pausa. So he says this business should mimic life. Sometimes we give it all to reach where the goal is, knowing that we value and we keep track of the things that are most important. Y él decía que este negocio tendría que ser como una mímica de la vida, ¿no? En el cual a veces tú le das todo y a veces estás haciendo diferentes cosas o le das un poco menos. And the way he explains it is the very basic and rudimentary facts. It says, okay, to be a diamond, you need 15,000 points on your weaker leg. Let's say on average, you probably need to have a team of at least 100, 150 people. Y él decía, bueno, para ser diamante aquí tienes que tener aproximadamente unos 30.000 puntos en tu pierna pequeña, es decir, que tienes que tener ahí unas 150 personas. And he says, well, if you know that your goal is to have a team of 150 people, then you know that out of every 5 people you talk with, 1 will say yes, then you can easily do the math of how many new people you have to approach to get to that rank that you want, to the rank of diamond. Así que si tú quieres eso, ese equipo de 150 personas, pues sabes que aproximadamente de cada 5 que hablas, una te dice que sí, pues puedes hacer las matemáticas de a cuánta gente le tienes que hablar para tú alcanzar el rango de diamante. And he says that, yes, there will be people that will try to do everything in short weeks. That first week they go out of and they get 30 people in. But he says there are people that will take months and years to reach to that level. Y sí, hay personas que lo van a dar todo al principio y en unas semanas van a contactar a registrar a 30 personas, pero habrá otras que les va a llevar meses o incluso años en llegar ahí. But he said what is important is to not lose track of where you're trying to achieve. To know that, hey, I need a team of 150 people, and however long or however short that takes, then you at least know where that goal is, right? Where do you need to go to reach? Y que él decía que lo importante realmente es saber a dónde vas y cuál es tu objetivo, qué es lo que necesitas. Y decir, bueno, pues sí, necesito ese equipo de 150 personas, pues ese es el objetivo que yo quiero y ese es por el cual voy a ir trabajando, aunque te lleve un tiempo. So as we start 2018, the one certainty that we have is that the environment that we're in is not going to change unless we change it. Y ahora que empezamos el 2018, una certeza que tenemos es que el ambiente en el cual estamos o en la situación en la que estamos no va a cambiar si nosotros no cambiamos. If you think the situation is really bad and people don't listen to you, well, they're going to continue to not listen to you in 2018. Nothing will change. Y si tú estás pensando que las personas no te escuchan y son muy negativas, pues en el 2018 va a seguir así. Las personas no te van a escuchar y van a ser negativas. If you look back in 2017 and you say, well, I didn't really have much time. I'm hoping I'm going to have more time in 2018. I can promise you this, nothing will change. You'll be just the same you, the same life, the same amount of time you have. Y si tú estás pensando y mirando al 2017 dices, oh, qué poco tiempo he tenido en este 2017 para dedicarle el tiempo al negocio, te puedo asegurar que en este 2018 no va a cambiar nada y no vas a tener tiempo tampoco. So I believe that nothing in your environment will change by itself. The only thing that can change it is you and the activities that you do. Y te puedo asegurar que nada en tu alrededor, en tu ambiente, va a cambiar por sí solo. Lo único que puedes cambiar eres tú y tus acciones.
And to really make an impact is to really, as you spend this time and making plans for 2018, to write down those goals that are important to you in terms of how many people do you hope to not to recruit, but to introduce to this business, and how many of those people is your goal to put in front of your upline. Y lo que puedes hacer tú es tomar notas de tus objetivos, de lo que quieres hacer en el 2018 y decidir a cuántas personas tú le quieres hablar en el 2018. Y no solamente eso, sino decidir cuántas personas tú quieres poner delante de tu upline. And you know that they have this funny word in English where they call spare time. I don't know if this is translated to Spanish, Sir John, but the fact of the matter is that nobody has spare time. Y hay esta palabra, quizás así, no sé si en español es la misma, en inglés es spare time, en español es tiempo libre. No vas a tener tiempo libre, nadie va a tener tiempo libre. So if what you're trying to achieve is important to you, you're going to have to make some time for it. Y si lo que tú quieres conseguir es importante para ti, vas a tener que crear ese tiempo y hacer el tiempo. And how much time that totally depends on you, on your life, on your own circumstances, in the goals that you want to achieve. ¿Y cuánto tiempo? Pues eso va a depender de ti, de tus circunstancias y de los objetivos que tú quieres conseguir. But in essence, in the very essence of it, the business is very simple. And that is introducing people to this business, putting them in front of somebody else to validate your story and what you're trying to teach others. And volume grows, checks grow, ranks grow with it. Y la esencia de este negocio realmente es así, es muy sencilla, es simplemente presentar esto muchas veces y poner las personas delante de alguien que puede validar la experiencia y todo, y cuando tú haces eso repetidamente, pues el volumen crece y obviamente los cheques crecen. So in terms of where Zija as a company is going in 2018, I am really optimistic to the many activities that are planned for the future. Y en cuanto a dónde va a ir Zija como empresa en el 2018, estoy súper emocionado y muy optimista de todo lo que va a suceder en 2018 con Zija. From many of this group here that we came from a previous experience, we know that the end of 2017 has been challenging with operational things. Y yo sé que muchas de las personas que estáis aquí al final de este año habéis tenido algunos problemas o algunas cosas a resolver con cosas operativas. I am glad that at least the majority of those issues have been solved, and now we can look forward towards building a business. Y estoy contento que sé que la mayoría de esos problemas, esas situaciones se han resuelto y que podemos continuar creciendo en el negocio. So what is important, you will see that we start the year, you will see a few promotions. Lo que es importante es que cuando empiece el año vas a ver que hay algunas promociones that are going to be very simplistic in nature. You don't need to explain to people very hard how the promotion works or how this business is ran, but promotions that in essence, if people follow and do it, they will see increased volumes and increased business. Promociones que son muy sencillas, que realmente no tienes que explicarlas muchas, pero son unas promociones que si las personas las hacen, van a ver aumento en el volumen y aumento en el ingreso. You will see reward trips where people achieve a rank and they're invited to a trip or special training. Vas a ver viajes de recompensa en las cuales personas que califican pues pueden ir gratis a diferentes viajes o a entrenamientos específicos. And of course, we're going to continue with the events that we have, the biggest one of them being the convention in Orlando, Florida in October of this year, 2018. Y obviamente vamos a seguir teniendo los diferentes eventos, con el evento más grande, la convención en Florida, en Orlando, en octubre de 2018. I know that Sophie has a whole plan that she's working for you guys, and she's planning to reveal it soon, probably the first week in January, to how that at least the first quarter of 2018 will look like for the promotions that are being launched and everything else. Yo sé que Sophie está planeando y haciendo un esquema de cómo van a ser las promociones en este primer trimestre de 2018 y en las primeras semanas de enero os lo va a pasar. But my challenge to you is that you sit down and you write those specific goals in terms of number of people you're going to approach and number of people you're going to put in front of your plan every single week. Pero mi reto para ti es que apuntes y te sientes y apuntes cuánta gente quieres hablar en el 2018 y a cuánta gente vas a sentar delante de tu upline todas las semanas.
you teach your team to do the same. The number of people that they need to speak with and the number of people they need to put in front of you. Y enseñas a tu equipo a hacer lo mismo, enseñarles a cuánta gente tienen que hablarle y a cuántas personas tienen que sentar en frente de ti. And all the promotions and everything else that comes, that is only secondary. If that behavior is taught well in the organization, then everything else that we do or we launch in terms of packages or new products or new promotions, that only enhances that. But the basic activity is how many new people we approach. Y las promociones y todo lo demás es secundario. Si tú estás haciendo los básicos bien, que es presentar y enseñar a personas y llevarle delante tu upline, todo lo demás va a ir rodando por sí mismo y va a ir funcionando y creciendo solo. I heard from Dwayne Dyer that he will be in Canary Islands with Raúl Villegas, I believe the end of January. The 26th, I believe, is a Saturday. Escuché de Dwayne Dyer y de Raúl Villegas que va a estar en Canarias a final de enero, el 26 de enero, ¿verdad? I cannot wish for a better start of the year. You have two great guys that know the industry and know the business. Two guys that you can really put anybody in front of them, and whatever they see, you can guarantee that they will like. Y no puedo pronosticar mejor entrada del año porque son dos personas que tienen muchísima experiencia en la industria y estoy convencido que cualquier persona que tú pongas delante van a recibir un mensaje adecuado para que esa persona pueda arrancar. So let's just make it a goal to invite friends, invite family members, invite everybody we know to make sure that we put our people in front of Raúl and Dwayne so they can learn from them. Y pongamos objetivo en nosotros en poner a personas delante de Raúl y de Dwayne para que esas personas puedan aprender de ellos. Guys, it is always a pleasure to be with your group. You do have a very special spot in my heart. Y siempre es un placer estar con vosotros, con este grupo, y de hecho tenéis un lugar en mi corazón muy especial. And as I look in the past year or years and evaluate the things that are important to me in my life, you guys are part of that. Y si yo evalúo las cosas que son importantes en los últimos años en mi vida, pues vosotros sois una de esas cosas importantes. You know, your successes, I feel like they are my successes. Vuestro éxito yo siento que es como mi éxito. When you struggle, I feel that is my struggle. Cuando vosotros sufrís es como si yo sufriera. And this is the beauty of this business. This is the beauty of us locking arms with each other, with everyone on this call, with everyone in your teams, and making a change for our lives. Y esta es la belleza de este negocio, ¿no? Lo hermoso de este negocio, que nos unamos como equipo y que estemos juntos y podamos disfrutar de la belleza de la vida. I want to thank you guys for having me on this call. I want to wish you Merry Christmas and Happy Holidays. And I know that 2018 is going to be nothing short but a spectacular year. Y quiero agradeceros por estar todos aquí esta noche en esta llamada, desearos feliz Navidad y feliz entrada de año. Y estoy súper convencido que el 2018 va a ser un año buenísimo para todos. And I hope to see you very soon, probably of the first quarter of next year, sometime in Canaries or Spain. We don't know the dates yet, but I'm hoping it will be very soon. Y espero poder veros en persona dentro del primer trimestre del 2018. No sé dónde, si en Canarias, si en España, en algún lugar, pero estoy seguro que nos veremos en este primer trimestre. Guys, hugs, abrazos. I'm so honored and happy to be with you guys on this call. Gracias, abrazos a todos. Un placer estar aquí. Os he quitado el micro a todos para que podáis hablar. Yes, thank you. Redis. Thank you so much, guys. Muchas gracias. Thank you, Redis. Thank you. Thank you, Love you guys. Thank you. Make it great, guys. Yes. Redis. Muy bien. Happy holidays. Gracias. Feliz Navidad. Yes. Vamos. Vamos. Feliz entrada de año, feliz salida de año y feliz entrada de año a todos. Vamos por ello. Thank you, Feliz año Redis, nuevo. for everything. Gracias. Appreciate you. Happy New Year to everyone. Go team. All right, guys. We'll see you. Bye. Bye. Thank you. Gracias. Ciao. Can you hold it to a second, Sarjan? Yes. Gracias, Redis. Sure, I close the recording. Gracias, Sarjan. Can you open your Buenas